Buenos días. Pues bueno, ya estamos aquí, gracias a Dios. Vamos a esperar un minutito en lo que se conectan los hermanos. Y bueno, ya fin de mes, 31 de enero del 2021. Agradecidos con Dios porque nos da una nueva semana. Ya la mayoría tenemos asueto el día de mañana, es día de descanso, pues hay que aprovecharlo. Y yo confío que nuestros hermanos se conecten y que puedan escuchar este mensaje que Dios tiene para nuestra iglesia aquí en San Luis Potosí. Damos gracias a Dios porque aquí estamos, aquí seguimos, porque su misericordia y su gracia nos ayudan cada día a seguir adelante, sin importar lo que pasa en nuestras vidas. El Señor es bueno, es fiel. En ocasiones no entendemos, en ocasiones inclusive llegamos a pecar y dudar del cuidado de Dios, pero a través de este tiempo que hemos tenido aquí en la iglesia hemos estudiado y conocido el carácter de Dios, sus atributos. Hemos entendido que Él no cambia y en eso debemos descansar cada día, mis amados hermanos, en que Él es bueno, fiel, perfecto, santo y que tiene cuidado de nosotros. También sabemos que Él es un Dios recto y que traerá juicio, y eso nos debe de poner a temblar a todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Pues bueno, la mayoría sabe, el San Luis Potosí está en semáforo rojo, ya inclusive hay se tienen restricciones de horario, a las 6 de la tarde está cerrando casi todo, entonces pues bueno, hay que irnos adaptando, hay que irnos ajustando, siendo prudentes, diligentes, ¿verdad? Dios siempre tiene una manera de mostrarnos lo que quiere y bueno, pues hay que ponernos siempre en sus manos para que nos dirija en todo lo que hagamos, ¿verdad? Para administrar lo que Él nos da, los dones, los bienes, para hacer su voluntad en nuestra familia, en la iglesia, en nuestro trabajo. Y bueno, hoy nos anima el Señor a predicar con denuedo y a estar siempre atentos a su palabra. Como saben, vamos a estar únicamente con las transmisiones de los días domingos en punto de las 11 de la mañana. Yo creo que en cuanto las condiciones mejoren aquí en San Luis, vamos a poder reanudar poco a poco las actividades. Y esta semana, mis hermanos, junto con el liderazgo de la iglesia, tomamos la decisión de suspender las actividades de la iglesia juvenil de manera local, y esto con la finalidad de prepararnos para compartir estudios a varones cuando llegue el momento. Creo que todos saben que la iglesia infantil, las reuniones entre amigas y el ministerio de matrimonios están suspendidos. Y bueno, en esta ocasión toca al ministerio de la iglesia juvenil. Y bueno, lo hacemos por la siguiente razón. Sabemos y estamos convencidos, y la palabra nos señala que como varones nosotros tenemos la responsabilidad de dirigir, cuidar y guiar a nuestras familias a los pies de Cristo. En todo este tiempo que Dios nos ha movido de las actividades que teníamos como iglesia y también como familia, yo estoy seguro que muchos varones están tomando la responsabilidad que les corresponde. Nosotros creemos que como iglesia tenemos que enfocarnos fuertemente en la enseñanza a los varones para que podamos tener cuidado. No sabemos lo que viene para nosotros. Y yo confío que, así como lo he estado diciendo ahorita, Dios tiene cuidado de nosotros. Entonces vamos a salir adelante de la mano de nuestro Señor, confiando en Él y caminando hacia el propósito que tiene para nosotros, ¿no? El día de ayer les compartimos a los jóvenes en el grupo el link para la página de la Iglesia Juvenil Región Bajío. Es un esfuerzo de nuestros hermanos en la fe, en Casa de Oración León, Casa de Oración Aguascalientes, Guanajuato, y los animamos a todos los jóvenes de nuestra iglesia que se conecten cada 15 días, es los sábados a las 6 de la tarde. Ayer me dio gusto ver que ya algunos se conectaron y la verdad es que ayer lo platicaba con mi hija, es padre ver cómo quienes en algún momento estuvieron sirviendo aquí también y le dieron clases a mis hijas, ahorita están a cargo de la iglesia juvenil, y damos gracias a Dios por eso y porque siempre hay cuidado para su pueblo, ¿verdad? Entonces,
ya después de estos anuncios, pues me gustaría que oráramos y pues te pido que desde donde estás, desde tu casa, desde la comodidad del lugar donde estés, ores conmigo. Vamos a orar por las familias de la iglesia. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor, que nos das. Venimos ante ti reconociendo nuestra necesidad de ti, Señor. Venimos humillados, Señor, reconociendo nuestras fallas, nuestras debilidades, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, por todo aquello que hemos hecho que te ha ofendido o que ha ofendido a nuestros hermanos, Señor. Te pedimos que bendigas a las iglesias, a las familias de nuestra iglesia, Señor. A cada matrimonio, a cada joven, a cada niño, Señor, que no hemos visto durante un buen tiempo, Señor. Te pedimos también por todos aquellos que están solos, por todos aquellos que están tristes, Señor. Te pedimos que los abraces, Señor, que tu amor, tu presencia los llene, Señor. Te pedimos también por todos aquellos que están en una necesidad económica, Señor, de nuestra iglesia, Señor. Que seas con ellos, Señor, y que pongas los medios, Señor, para que salgan adelante, Señor. En cada cosa que vivimos, en cada cosa que enfrentamos, Señor, tú tienes algo que enseñarnos, Señor. En ocasiones los afanes y las ansiedades ahogan, nos sumimos en preocupaciones o afanes, Señor. Queremos voltear el día de hoy nuestros ojos a ti, Señor, contemplar la hermosura de tu majestad, Señor, y alabarte con todo el corazón, reconociendo que tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Te pedimos que bendigas a todos nuestros pastores, desde Casa de Oración Guadalajara, en todo México y alrededor de todo el mundo, Señor. Sabemos que son tiempos complicados, Señor, pero sabemos que tú has levantado hombres fieles a tu servicio, Señor. Te pedimos por cada pastor que predica la sana palabra, Señor, cada pastor que se esfuerza en estudiar y compartir tu palabra, Señor. También oramos por las ofrendas que nuestros hermanos semana con semana traen a tu iglesia, Señor. Te damos gracias porque tú nos has dado los medios para seguir contribuyendo en el ministerio y te pedimos que nos sigas dando ese entendimiento y esa alegría de que lo que hacemos es para tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, normalmente cuando estamos aquí en la iglesia todo el mundo trae sus ofrendas y bueno, solo quería recordarles que en el grupo de WhatsApp les vamos a compartir la cuenta donde pueden hacer llegar sus ofrendas. Es una cuenta de Banamex y bueno, nosotros como iglesia confiamos en Dios y le damos gracias y sabemos que Dios en su bondad nos ha permitido contar siempre con sustento, ¿verdad? En ocasiones se complica un poquito, pero Dios siempre pone en el corazón de nuestros hermanos y de cada uno de nosotros el ofrendar, ¿verdad? Sabemos que estamos enseñados al respecto y que es un privilegio participar con nuestras ofrendas. Entonces, yo los animo, hermanos, que aunque hoy no pueden depositarlas aquí, Dios ha acercado un medio para poder cumplir con este deber de nosotros como cristianos, ¿verdad? Pues bueno, habiendo dicho todo esto, hoy vamos a tener la enseñanza número 9 de la serie que hemos llevado, que se llama ¿Qué es la iglesia? Hemos aprendido bastante, creo, a todos los que han estado al pendiente de las enseñanzas, creo que ha sido de bendición. Y bueno, nos ha quedado bastante claro que la iglesia está conformada por todos los creyentes que han sido salvados mediante la fe en Cristo Jesús. Todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo somos parte de una gran familia. Y es una gran familia que no solo está aquí en lo local, sino alrededor del mundo y durante todos los tiempos, ¿no? Es bueno también entender y reconocer que somos débiles, mis amados, y que aunque estamos viviendo tiempos complicados, nosotros conocemos la palabra de Dios, ¿verdad? Y es importante que entendamos que debemos de comprometernos con todo el corazón con nuestras congregaciones para ayudar, para estar dispuestos a corregir con amor, para sumar a la obra, para edificar juntos, porque el trabajo en la iglesia no depende de un solo hombre, depende de todos como cuerpo, que vayamos en una misma dirección. Nosotros sabemos que la obra perfecta la completó nuestro Señor Jesús en la cruz, y a cada uno de nosotros nos corresponde continuar y trabajar hombro a hombro en la obra para su gloria, ¿verdad? Hoy en día sabemos y vemos cómo en las distintas redes sociales
muchos cristianos solo se dedican a criticar. Y yo sé que no podemos generalizar, pero tristemente muchos se deslindan y critican. Al amparo de estar detrás de una pantalla, se agarran a criticar al cristianismo, ¿no? También es triste ver cómo muchos que dicen ser cristianos ponen en mal el nombre de nuestro Señor Jesús. Hace un par de días estaba viendo una noticia de allá de Colombia donde un pastor le dijo a la iglesia que el 28 de enero se terminaba el mundo, ¿no? Y entonces la gente de la congregación llevaba casi un mes ayunando y vendieron todo. Y al final el único que se desapareció fue el pastor. Entonces, nosotros vemos eso y nos da tristeza ver cómo gente que busca a Dios, podemos pensar que buscan a Dios, son engañados, ¿verdad? Como hay gente abusiva, pero también a mí me duele mucho en mi corazón el ver también cómo eso pues fomenta la burla hacia el cristianismo, ¿verdad? Llegan a considerarnos como gente ignorante, que creemos en algo que no es cierto. Nosotros tenemos una certeza en nuestro corazón de que Jesús es real. Nosotros hemos visto nuestras vidas transformadas por su obra, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros como cristianos podamos dejar de un lado el estar criticando el trabajo. No sé, ¿tú te imaginas si el apóstol Pablo hubiera hecho eso, mi hermano? Si hubiera estado criticando. Muchas iglesias no se hubieran formado y no hubieran crecido en la manera en que crecieron. La manera en que una iglesia crece es a través de un trabajo sacrificial, hermanos. Es como ese dolor de parto al intentar tener un bebé. Duele. Y todos, hermanos, como miembros de esta iglesia, tenemos que seguir adelante, a pesar de las fallas, a pesar de los fracasos. Nuestra responsabilidad es formar iglesias maduras, iglesias que se centran en la palabra de Dios y trabajan, como ya les decía hace unos momentos, hombro a hombro, ¿verdad? O sea, no se trata de que uno vaya adelante, sino que todos vayamos, y lo hemos expuesto en otras ocasiones, tenemos que correr una carrera. Y no se trata de ver quién llega primero, quién tiene más reconocimiento. Se trata de todos llegar y de todos madurar y de todos crecer. Entonces, tenemos que estar conscientes de esto, mis amados. Jesús dio todo en la cruz, nuestro Señor no escatimó nada, y nosotros, como sus seguidores, como sus discípulos, debemos hacer lo mismo. Debemos de pedirle a Dios también, día tras día, discernimiento. Todos y cada uno de nosotros, amados, ovejas, pastores, diáconos, maestros, padres de familia, hijos, adolescentes, para entender qué es lo que tenemos que hacer. Y por sobre todas las cosas debemos amarnos con el amor que solo Dios nos da. Yo les pido que me acompañen a 1 de Pedro 4:8. Yo voy a leer la Nueva Versión Internacional. 1 de Pedro 4:8. ¿Ya lo tienes? Dice, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Creo que todos hemos amado a alguien profundamente o amamos a alguien profundamente, ¿verdad? Yo confío que nuestro amor más profundo y sincero sea para nuestro Dios. Ahora vamos a leer el versículo 7 al 11, que dice así. Ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. En aquellos tiempos, mis hermanos, estaba muy cercana la destrucción de la iglesia y la nación judía. Y esto que acabamos de leer había sido anunciado antes por nuestro Señor Jesús. Al igual que en ese entonces, nosotros debemos entender que podemos morir en cualquier momento, ¿verdad? Y que morir para nosotros es ganancia también, ¿verdad? Ya lo sabemos. Este entendimiento, esta manera de vivir, también, y la fe que tenemos en la palabra de Dios, nos hace entender que el juicio de Dios está cada día más cerca.
Entonces, en lo que nosotros deberíamos ocuparnos es en ser y comportarnos como debe hacerlo la iglesia del Señor, ¿verdad? Si entendemos esto como iglesia, todos nosotros deberíamos dejar todo asunto mundano y ser fervientes en nuestra relación con el Señor, ¿verdad? Ser fieles en la oración, en el estudio, en la unidad, compartiendo el Evangelio, teniendo amor fraternal y amor profundo, como ya leímos, mostrando nuestro compromiso para con la iglesia, sirviendo a nuestros hermanos. Creo que todos sabemos que hay muchas cosas malas en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y Satanás buscará incitar divisiones y discordias. Y es entonces que si el amor no cubre, excusa y perdona los errores y faltas de los demás, los problemas surgirán y no terminarán. Por eso debemos poner en práctica el amor al prójimo como iglesia, hermanos. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. No debemos suponer que el amor cubrirá o enmendará los pecados de aquellos que los practican de manera deliberada, constante, ¿verdad? Esto que estamos leyendo no es así como inducir a Dios a que perdone a los pecadores que están ahí, ¿verdad? No sé, tal vez has visto, no sé, digo, es un ejemplo que se me vino a la mente cuando estaba preparando la enseñanza, ¿no? De esos videos de jóvenes que andan en malos pasos, ¿no? Que roban, que traen armas, y tú puedes ver cómo en esas historias que a veces pasan en la televisión o en internet las puedes encontrar. Las mamás de estos jóvenes lo saben y aún así los consienten y los miman, ¿verdad? Porque se quedaron con la imagen de aquel tierno bebé que tuvieron en sus brazos. Al final, por andar en malos pasos, por estar asaltando en drogas o lo que sea, terminan mal y las mamás terminan clamando a Dios que los perdonen cuando ellas mismas los solaparon, ¿verdad? Entonces, Dios nos ama, pero no va a solapar una vida deliberada de pecado, hermanos, ¿verdad? Sabemos que ser cristiano no es fácil y nosotros tenemos la promesa de una excelente recompensa, que es estar toda la eternidad con nuestro Señor. Y eso nos debe de motivar a alabarle y por tanto dar lo mejor de nosotros en cada aspecto de nuestra vida. O sea, ya sea el trabajo, ya sea el trato a nuestra esposa, esposo, la dirección de nuestros hijos, la disciplina de nuestros hijos, la corrección, ¿no? En todo lo que hagamos nosotros debemos de apuntar a la gloria de Dios como nuestro objetivo principal, ¿verdad? No importa qué te dediques, hermano, hazlo para la gloria de Dios. No importa si te dedicas a la limpieza, no importa si te dedicas a ser el gerente de un negocio, un vendedor, no sé, todo lo que hagas debe apuntar a la gloria de Dios, ¿verdad? Miserables e inestables son aquellos que se aferran a sí mismos y se olvidan de Dios. Aquellos que se centran en el yo no terminan bien. Viven confundidos y buscan reconocimiento en cada cosa que hagan por sus méritos, acciones, contribuciones. No hacen nada si no les dicen. Y estos hermanos, tarde que temprano, se van a frustrar, hermanos. Tenemos que luchar todos los días contra la carne. Y a mí me gusta exponerlo de esta manera. Tenemos que luchar contra el yo. No es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. No es lo que yo anhelo, es lo que Dios indica, ¿verdad? Entonces, como miembros de la iglesia debemos centrarnos en Cristo y solo Cristo. Debemos entregarnos completamente a Él, en obediencia. Debemos amar a nuestros hermanos y confiar plenamente en nuestro Señor y Salvador. Él es nuestra porción. Él es todo lo que necesitamos, ¿verdad? ¿Cuántas veces al día abres la palabra de Dios? Porque hoy podemos decir esto, pero en la realidad cada uno de nosotros sabe cuánto tiempo le está dedicando a estar en la presencia de Dios. Ya lo hemos enseñado durante las semanas anteriores, que es un privilegio poder estar en su presencia, ¿verdad? Hoy muchas cosas se dicen, hoy muchas cosas estamos viviendo, pero tenemos que caminar con ese simple y claro objetivo que es estar en su presencia, no apartarnos de Él, porque si nos empezamos a apartar de Él y enfocarnos en el yo, vamos a terminar mal, vamos a acabar cansados, frustrados, derrotados. Entonces, habiendo dicho todo esto a manera de introducción, el tema del día de hoy tiene por nombre Marcas de una verdadera iglesia. Marcas de una verdadera iglesia. Vamos a ver el día de hoy qué nos debe de identificar
como una verdadera iglesia, ¿verdad? Y bueno, el tiempo que vivimos, el día de hoy, nadie lo vio venir, ¿verdad? Creo que todos hicimos planes o todos habíamos hecho planes. Y es bueno hacer planes y ponernos siempre delante de Dios, ¿verdad? Siempre decir, si Dios quiere. Pero nuestro Dios es quien tiene la última palabra, ¿verdad? En nuestro caminar en la fe es posible que en algún momento tuvimos que dejar una congregación. No sé a cuántos les pasó, pero a mí me pasó. Y también hemos visto, tristemente, cómo hay hermanos que parecen saltamontes o chapulines, no sé cómo los conozcas, pero son aquellos que andan de iglesia en iglesia, ¿verdad? A veces hasta pareciera que hacen tour en las iglesias, sobre todo en Navidad, ¿verdad? Cuando hay eventos decembrinos, ahí es cuando no se aparecen en todo el año, pero ahí, hola hermano, aparecen. Bueno, estas personas por lo general son aquellos que se la pasan compartiendo a quienes les rodean todo aquello en lo que no están de acuerdo o conforme dentro de las actividades que se llevan a cabo en la iglesia. Y esto es un asunto muy serio, mis hermanos, o sea, y toma una gran relevancia en nuestro tiempo, ya que como sabemos en muchas partes del mundo se han prohibido las reuniones presenciales. Hoy no pueden estar todos aquí. Ahorita que venía, aquí cerca hay una iglesia y está abierta, hermanos. Bueno, pero esa es cuestión de ellos, ¿verdad? Nosotros estamos siendo obedientes a nuestras autoridades. Entonces, aunque hoy no podemos reunirnos, yo estoy seguro que aún así hay quienes pueden no estar de acuerdo con lo que se hace en la iglesia, ¿verdad? Son aquellos que están pensando, ¿por qué no hacen esto? Falta esto, deberían esto, pero siempre es deberían, en lugar de decir voy a hacer esto o voy a hacer esto otro, para contribuir a la iglesia. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que entender que hay un orden y que tenemos que hacer las cosas de manera correcta en las iglesias. Porque en ocasiones queriendo hacer lo bueno se hace lo malo. La iglesia tiene que conducirse en orden y en respeto a todos. Durante la historia muchas iglesias han surgido y han afirmado ser iglesias cristianas. Sin embargo, si tal vez tú cambiaste de iglesia en algún momento de tu vida, ¿verdad? Si pusiste cuidado, te pudiste dar cuenta que hay diferentes credos, ¿verdad? Hay diferentes confesiones y también hay iglesias diferentes en su manera de organizarse, de reunirse y de llevar a cabo el tiempo en el que se congregan, ¿verdad? Hay iglesias que alaban al final, hay iglesias que alaban al principio, hay iglesias que, así, muchas cosas que hacen diferentes, en las que las actividades son diferentes, ¿verdad? Yo recuerdo aquí una vez que una persona que estuvo viniendo me decía, ¿por qué no ponen las finanzas? Le dije, ¿cómo? O sea, sí, o sea, tienen que poner cuánto entra cada semana y en qué se está gastando. Y dije, no, bueno, aquí no lo hacemos. O temas, ¿no? Como que querían que al final de las reuniones, de cada reunión, hubiera café y galletas. Y las exigían porque pues, ellos estaban ofrendando. Entonces, es una situación bien delicada, hermanos, porque tal vez estaban acostumbrados a algo y piensan que por llegar a un lugar se tienen que hacer las cosas de la misma manera. Entonces, hoy me gustaría que veamos esto, ¿no? ¿Qué hace que una iglesia sea iglesia? ¿Qué lo define, no? Y bueno, es importante primero preguntarnos, ¿qué hace que una iglesia deje de ser iglesia? ¿No? ¿En qué momento una iglesia deja de ser iglesia? ¿Es acaso cuando a las personas no les gustan las actividades? Pues, por supuesto que no, ¿verdad? Entonces, yo confío que pongas mucha atención y como siempre te invito, hermano, a que si surge alguna duda, me preguntes, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuáles son las marcas de una verdadera iglesia, ¿verdad? Tal vez alguno de ustedes en algún momento de su vida escuchó esta frase que decía, donde está el obispo, ahí está la iglesia. ¿Sí la escucharon antes? Bueno, nosotros sabemos y estamos convencidos que la iglesia somos nosotros. Y es maravilloso cuando tenemos el privilegio de poder reunirnos, ¿verdad? Tal vez, creo que la mayoría ha escuchado el término protestante, ¿verdad? Es un término usado por la Iglesia Católica Romana para todas aquellas iglesias
que no son reconocidas por ellos como auténticas. Por eso ellos decían que donde está el obispo ordenado por ellos, ahí estaba la iglesia. ¿Sale? Y esto se sigue viviendo en nuestros días, hermanos. A nosotros nos conocen como protestantes o como hermanos separados. ¿Sale? Bueno, en el siglo XVI se llevó a cabo la Reforma Protestante. Tal vez muchos de ustedes lo conozcan y saben. Fue impulsada por hombres que estaban dentro de la iglesia romana y que conocían la Escritura. No vamos a estudiar esto, pero los reformadores señalaban o identificaban 3 marcas de una verdadera iglesia. Si tú buscas en internet, mi hermano, vas a encontrar bastante información al respecto. Hoy nos vamos a centrar en esto que yo encontré y que identifica a una verdadera iglesia. ¿Sale? La primera marca es que predica el evangelio fielmente. La segunda marca es que se administran correctamente los sacramentos. Y la tercera marca es que practica la auténtica disciplina en su gente y ejerce un gobierno bíblico en su organización. Yo aclaro que estos puntos son los que los reformadores consideraron como no negociables. Son marcas esenciales. ¿Podríamos encontrar o definir más? Claro que sí. Pero dentro de esta serie de enseñanzas, creo que estas 3 marcas nos ayudarán a determinar si nuestra iglesia es una verdadera iglesia. ¿Verdad? Bueno, el primer punto es que predica fielmente el evangelio. Y creo yo que la mayoría de los que nos reunimos aquí conocemos el evangelio, ¿verdad? Y la mayoría venimos de otras iglesias, o estuvimos en otras iglesias en algún momento de nuestras vidas. El evangelio son las buenas nuevas de la muerte y expiación de Jesús por nuestros pecados, ¿verdad? Aquello en lo que hemos creído y nos ha dado vida eterna. Entonces, predicar fielmente el evangelio incluye o implica la fiel proclamación de las verdades esenciales del cristianismo, ¿verdad? Nosotros de manera constante recordamos el evangelio, ¿verdad? Porque nos centramos en aquello que nuestro Señor Jesucristo hizo para darnos vida eterna. Siempre lo recordamos, siempre lo recordamos. Entonces, si una iglesia niega un aspecto esencial de la fe cristiana, ¿sigue siendo iglesia? La respuesta es obvia, ¿verdad? No sigue siendo iglesia. Bueno, sabemos que hay iglesias que se llaman cristianas, pero no lo son. Por ejemplo, los mormones niegan la deidad de Cristo. Por tanto, te pregunto, ¿son una verdadera iglesia? Por supuesto que no. Bueno, ¿qué hay de aquellos que piensan que una imagen u otra persona viva o muerta puede interceder por tus pecados, por ti? Pues tampoco, porque están negando la deidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque ponen su confianza en algo más. Bueno, y hemos visto, también hay historias increíbles de gente que va en pos de hombres, ¿verdad? Sectas que surgen y que hacen cosas tremendas porque ponen sus ojos en un hombre, ¿no? Son cosas terribles. Bueno, segunda marca es que administran los sacramentos. Según los reformadores, si no hay sacramentos, cena del Señor y bautismo, no hay iglesia. Ahora, ¿esto significa, mis hermanos, que en cada reunión debe haber cena del Señor y bautismos? Pues no. Bueno, nosotros sabemos que hay iglesias que lo hacen muy seguido, ¿verdad? Por ejemplo, hay iglesias que una vez al mes tienen la Santa Cena, pero lo hacen algo ya tan rutinario que pues, ya todo el mundo dice, es 1 de mes, me toca, ¿verdad? Hay iglesias que se organizan y tienen bautismos en verano, ¿verdad? Y hay otras iglesias que inclusive tienen piletas dentro de las iglesias porque, pues ya, órale, vas, repite después de mí y te bautizo y ya eres hijo de Dios. Entonces, la tarea de la iglesia, mis hermanos, aquí tenemos que entender que es administrar fielmente los sacramentos, ¿sí? Administrarlos fielmente es enseñándole a la congregación el porqué de los mismos, ¿verdad? Y llevándolos a cabo de la manera en que Dios ha determinado, ¿sale? Entonces, como iglesia no podemos tomar las cosas a la ligera, hermanos. En este tiempo, de ninguna manera vamos a hacer la cena del Señor de manera virtual, ¿no? Porque es algo que se tiene que hacer en comunión, congregados. ¿Verdad? Hace no mucho estuvimos enseñando la diferencia entre el bautismo del Espíritu y el bautismo en agua. Entonces, hemos tratado de manera fiel predicar el Evangelio, todo lo que abarca nuestra fe y lo que la Biblia enseña. Los fundamentos que los apóstoles en el Nuevo Testamento pusieron para la iglesia, para que nosotros podamos caminar en obediencia a Dios.
Ahora, la tercera marca es la disciplina eclesiástica y un buen gobierno, ¿verdad? Ahorita estamos viendo estas marcas que surgieron por los reformadores en el siglo XVI. Y durante ese tiempo, mis hermanos, la disciplina que se impartía era muy diferente. Inclusive llegó a ser cruel, ¿no? Si tú buscas e investigas, te vas a dar cuenta que en el siglo XVI hubo una persecución de católicos contra protestantes y de protestantes contra católicos. Y eran torturados como un medio de disciplina eclesiástica, porque unos decían, estos son los apartados, pues vamos a corregirlos. Y sácates, les daban sus buenas disciplinas. Entonces, los líderes de la iglesia del siglo XVI creían en el infierno. Yo no sé si tú también creas en el infierno, ¿verdad? Yo espero que sí. Entonces, estos líderes de la iglesia del siglo XVI realmente lo creían y entendían que no había peor destino para un ser humano que ser arrojado al infierno. Entonces consideraban justificable emplear cualquier medio para reprender y disciplinar a sus miembros con el fin de liberarlos de las fauces del infierno. ¿A qué tipo de disciplina llegaban ellos? A meterlos a la cámara de tortura, al potro, que era donde los estiraban, inclusive algunos eran quemados en la hoguera. Esto y muchas cosas más eran consideradas como algo legítimo. Ahora, no es que yo lo defienda, pero es importante que lo veas para que entendamos de mejor manera o sea, como un panorama más amplio de lo que es la disciplina. Porque hoy pareciera que en muchas iglesias no está permitido o no es necesario disciplinar a las personas, ¿verdad? Vivimos en un tiempo donde la gente parece de cristal, ¿sí o no? O sea, hoy todo el mundo se ofende, ¿verdad? Y lo vemos. Si tú defiendes la vida, censuran lo que tú quieras decir. Bueno, porque va en contra de lo que se busca establecer. Entonces, hoy en día mucha gente parece de cristal, inclusive algunos cristianos, ¿verdad? Son aquellos que no soportan una corrección porque de inmediato brincan y dicen, no hay amor, qué insensibilidad de liderazgo, ¿por qué me regañan, no me entienden? ¿Verdad? Y hoy en día muchos que dicen ser cristianos no creen en el juicio divino. Y hay estadísticas de esto, mi hermano. ¿Y esto por qué pasa? Porque tristemente muchos están enseñando un evangelio diferente. No están enseñando el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día hay cristianos que no quieren ofender a las personas que les rodean. Hablan de un Dios de amor, pero no es el Dios de la Biblia. No es el Dios que nosotros adoramos. Y tenemos que tener en claro algo, mis hermanos. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo ofende. ¿A ti cuando te presentaron el Evangelio te gustó? ¿Lo recibiste de inmediato? Dijiste, sí, soy pecador. Gracias por decírmelo. No, ¿verdad? ¿Te dolió? Y esa la espada de la palabra penetró hasta lo más profundo de tu ser. Entonces, hoy en día se ha levantado un movimiento en la sociedad de relativismo y se ha infiltrado en la vida de las personas, ¿verdad? Ideologías, enseñanzas, inclusive en las iglesias cristianas, con la bandera de la tolerancia, de la equidad, abren puertas para que cosas tremendas entren a las iglesias, ¿verdad? Hoy en día ya ves iglesias donde están casando a personas del mismo sexo, ¿verdad? Donde ya hay pastores abiertamente homosexuales y quieren cambiar la Biblia para que esté acorde a todo lo que hay a nuestro alrededor. ¿Y sabes qué, hermano? La palabra va a ofender. Lo que nosotros predicamos no es nuestra palabra, es Dios mismo hablando. De un mundo que está perdidamente sumido en el pecado, la verdad de su realidad no le gusta. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos un compromiso los unos con los otros. Por tanto, si una iglesia falla en la manera de disciplinar a sus miembros respecto a pecados atroces y flagrantes, ¿sigue siendo una iglesia esa institución? O sea, si nosotros como iglesia estamos viendo que un hermano está en pecado flagrante, uno de nosotros habla con él, dos hablamos con él, y siguen así, y lo seguimos permitiendo,
¿Sigue siendo una iglesia esa institución? La verdad es que no. Se vuelve apóstata esa iglesia. Y me gustaría que a continuación viéramos diferentes tipos de apostasía en las iglesias, ¿verdad? Sabemos que la palabra nos advierte de la apostasía y bueno, el primer tipo de apostasía en las iglesias que se llega a dar es la apostasía formal. Es cuando niegan, por ejemplo, la deidad de Cristo abiertamente. Ya hace rato puse un ejemplo, ¿no?, de iglesias que dicen, no, Jesucristo no es Dios, es un hombre, es un, ¿cómo le dicen? Iluminado o algo así. Bueno, básicamente, cuando alguna iglesia dice que Jesús no es Dios, es apostasía, ¿sale? Porque abiertamente dicen algo que va en contra de la palabra. Y la apostasía, de hecho, es cuando en un nivel material y práctico, los credos, que los hemos estudiado, o bueno, que hemos visto parte de los credos, están intactos, pero la iglesia no cree en ellos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, nosotros tenemos una declaración de fe, ya la enseñamos. Pero ¿qué pasa si la mayor parte de la iglesia, todos, rechazan con su vida lo que afirman creer, ¿verdad? Es cuando se pone en práctica la apostasía. Aquellas iglesias que pregonan el amor pero no lo practican son apóstatas. ¿Sale? ¿Sí vamos bien? Espero que hayan quedado claras estas tres marcas de una verdadera iglesia. Y entonces, ahora vamos a ver cuando debería una persona dejar una iglesia e irse a otra, ¿verdad? Habiendo dicho lo anterior, pues creo que queda claro que si no se guardan esas tres marcas, pues debes de irte a otro lado, ¿verdad? Si no se predica fielmente el evangelio, si no se corrige, si no hay disciplina y si no se administran fielmente los sacramentos, pues vete de ahí, ¿verdad? Ahora, dejar una iglesia para irte a otra no debe ser una decisión a la ligera. Es un asunto serio a considerar, mi amado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nos unimos a una iglesia hacemos un compromiso delante de Dios. Hay un tema que he estado viendo y que pues tal vez más adelante enseñemos y pongamos en práctica, que es la membresía de la iglesia, ¿verdad? Durante algún tiempo hemos señalado que no todos los que están en este lugar son iglesia, ¿verdad? No son hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, creo que es un tiempo donde tenemos que llamar a la unidad y también al compromiso, hermanos, ¿verdad? Eres hijo de Dios, eres miembro de la Iglesia Universal, pero también tiene que haber un compromiso de tu parte para con la iglesia local, ¿verdad? Por eso, de manera constante, los animamos, mis amados, a no dejar de congregarse, a unirnos, a conocernos, a amarnos, soportarnos, perdonarnos, a abrazarnos, a reír juntos, a llorar juntos, ¿verdad? A suplir necesidades juntos. Hay personas que piensan que forman parte de una iglesia con el simple hecho de venir una vez al mes. Algunos inclusive hacen esto como antes, ¿no? Solo llegaban a La Paz. Hay algunos que siempre llegan después de que se recolectan las ofrendas. Por eso ahora que no hay reuniones están bien tranquilos estos hermanos. O que creen que son hermanos, ¿verdad? Un miembro de la iglesia tiene un compromiso para con los demás. Tiene un compromiso para todos aquellos que profesan la misma fe. Para todos aquellos que se esfuerzan día a día en honrar y glorificar a Dios. Tú que me escuchas o que vas a escuchar este mensaje después, ¿eres miembro de esta iglesia? ¿Alguna vez has pensado en irte a otra iglesia? De ser así, hermano, irte o desunirte de la iglesia donde Dios te ha llamado debe ser pensado y razonado ampliamente. Para empezar, tienes que poner en consideración si la iglesia donde estás es una iglesia que tiene las marcas de una iglesia verdadera, de una iglesia saludable. ¿Sí?
Entonces es algo que no se tiene que tomar a la ligera. Hay gente que piensa que son parte de la iglesia porque vienen cuando quieren, cuando pueden. Hay quienes han estado de iglesia en iglesia por años. Vienen y van y vienen. Si esa es tu situación, solo eres un visitante de la iglesia, ¿verdad? Un turista. Y nosotros sabemos que el Señor nos va a llamar a cuentas, ¿verdad? Y a mí el Señor me va a pedir cuentas por cada miembro de esta iglesia. Entonces, por ejemplo, ¿tú crees que me va a pedir cuentas por los turistas? Pues no, me va a pedir cuentas por los que son miembros de esta iglesia. Entonces, se tiene que enseñar esto, hermanos, porque todavía hay gente aquí que está en esa situación. Y lo digo con amor. Hay gente que se justifica, que dice, no puedo, el trabajo, esto, lo otro. O sea, y lo hemos dicho muchas veces, no se trata de que te tomemos lista, pero tiene que verse el compromiso. ¿Sí? Hoy en día la gente cambia de una iglesia a otra sin pensarlo 2 veces. Y a veces los pretextos o excusas o consideraciones, razones, motivos, llegan a ser tan superficiales como los siguientes. No me gusta el color de la pintura. No me gusta que lleva 2 años la iglesia con el mismo color de pintura. No me gusta la alabanza. No me gusta cómo predica el pastor. Algunos piensan irse de la iglesia porque no son considerados para el servicio. Algunos dicen, me voy de aquí porque dicen diezmos y eso es de la ley y no es bíblico, no es del Nuevo Testamento. Me voy porque no me valoran, ¿verdad? Me voy porque me ofendieron. Y ahí les preguntamos a todos aquellos, ¿seguro? Cuando la gente hace esto, mis hermanos, no logra ver la naturaleza sagrada de la misma iglesia. ¿Por qué? Porque se están enfocando en el yo, porque están enfocando en sus sentimientos, en sus necesidades. Nosotros somos una familia. Tal vez venimos de familias disfuncionales, de familias que no son perfectas, y es lo que vamos a encontrar aquí. Pero por eso al principio leíamos de cómo el amor tiene que cubrir. Tenemos que tener un amor profundo por todos y cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, no debemos de dejar la iglesia si no hay un motivo justo. ¿Sí? Debemos de respetar nuestro compromiso con la iglesia, con toda nuestra capacidad y por tanto tiempo como nos sea posible. A menos de que ya no podamos ser nutridos y alimentados como cristianos en nuestra iglesia, se puede considerar el irnos de este lugar. Cuando la iglesia es apóstata, ya sea abiertamente o de manera práctica, el cristiano debe partir sin pensarlo, pero debe considerar también su situación espiritual, ¿verdad? Pedirle a Dios, pedirle al liderazgo que le muestre, platicar y saber si está haciendo algo correcto. Hay un orden, hermanos. Si las cosas no están bien en la iglesia donde estás, debes partir sin pensarlo. Pero también puede pasar que pienses que debes quedarte y trabajar para que las cosas cambien y esa iglesia sea restaurada. Pero te repito, si la iglesia es apóstata, no debes estar ahí. Piensa en esto. Piensa en la confrontación de los profetas de Baal y Elías. Después de que Dios demuestra su poder sobre Baal, ¿te imaginas a alguien viendo esto y que diga, bueno, veo que Jehová es Dios, pero me quedaré en la casa de Baal para hacer luz y sal? ¿Voy a trabajar para que sea reformada? ¿No? Si la iglesia donde estás es apóstata, debes abandonarla. Entonces, hermanos, tenemos que poner mucha atención, tenemos que cuidarnos y exhortarnos. Y yo te pregunto, no estás aquí para responderme, pero en esta iglesia, en Casa de Oración San Luis, ¿se predica el Evangelio? Sí, ¿verdad?
¿Se administran los sacramentos apropiadamente? Sí, también. ¿Existe disciplina y una forma de gobierno eclesiástico bíblico? También. Si estos tres elementos están presentes, por tanto somos una verdadera iglesia, o sea, como conjunto. Entonces, tenemos que trabajar, hermano. Tenemos que levantar la cabeza porque la venida del Señor está cerca. No es tiempo para acobardarnos, no es tiempo para sentarnos. Es tiempo para que seas un elemento de edificación en el cuerpo de Cristo. Una mujer que enseña a las jovencitas a ser una mujer conforme a la palabra, que les enseña a cumplir con sus deberes como esposa cuando llegue el momento dado. Nosotros tenemos que ser varones que levantan una nueva generación con principios y con valores cristianos, ¿verdad? Tenemos que fundamentar sobre la roca, tenemos que formar familias fuertes y por tanto una iglesia fuerte. Nosotros estamos como iglesia por cumplir 6 años y debemos de seguir adelante para la gloria de Dios, ¿verdad? Somos la iglesia de Jesucristo y creo que durante esta serie, mis amados, aprendimos la naturaleza y lo que implica ser la novia de Cristo. Hemos visto nuestras imperfecciones, ¿sí o no? Hemos visto cómo en ocasiones como novia no nos preparamos y tenemos nuestro vestido hecho a trizas, hecho añicos. Pero también hemos visto cómo nuestro Señor tiene cuidado, cómo ese novio amoroso y perfecto viene y nos limpia con su palabra. Viene y nos dice, anímate, esfuérzate. Entonces, tenemos que entender, mis amados, nuestro propósito, nuestro llamado, y debemos de comprometernos con la iglesia local, siempre imitando a Cristo, buscando servir a los demás, dando y no esperando. ¿Cuál es tu postura hoy en día en esta iglesia, tú que me escuchas? ¿Te pones mal porque el pastor no te llama o te escribe? ¿Qué acaso no lo puedes hacer tú también? Hermano, estoy para servirte de verdad. Y yo he tratado de ser lo más abierto posible y sincero posible con todos ustedes. Algunos ya me conocen más y ha sido gente que se ha acercado y con los que hemos formado una amistad y me conocen desde otro sentido. Yo sé y he reconocido delante de todos ustedes, principalmente delante de Dios, mis fallas, mis debilidades. Sé que en ocasiones fallo, pero estoy aquí obedeciendo a Dios, esforzándome día a día en mis debilidades para hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Eres de esos hermanos que esperan únicamente recibir sin dar nada a cambio? Ahora, no se trata de que esté condicionado, pero veamos a continuación cómo el apóstol Pablo se lo enseña a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Vamos a Hechos 20, 33, 35. Hechos 20, 33, 35. Hechos 20, 33, 35. Dice, ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todos mostré que así, trabajando debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Muchas veces al escuchar la palabra dar, la mayoría piensa en dinero. ¿Verdad que sí? Es un placer ofrendar nuestro tiempo, nuestro servicio, nuestra dedicación, a pesar de que en ocasiones las cosas no van bien, ¿verdad? Tenemos que hacer ese compromiso con la iglesia, hermanos. Tenemos que permanecer unidos en la verdad, y la palabra de Dios es la verdad, ¿verdad? No nos va a unir el que vivamos en la misma colonia, que hayamos estudiado en la misma escuela, que nos guste el mismo equipo de fútbol o lo que sea. Nos tiene que unir la verdad. Tenemos que estar unidos como cuerpo, trabajando en orden,
descansando en nuestras autoridades, siendo humildes de corazón, humillándonos delante de Dios, considerando a los demás como superiores, ¿verdad? Debemos perseverar en la fe. Tenemos que declarar y demostrar al mundo que nos rodea que nuestra ciudadanía no es de este mundo. A nosotros no nos gobierna este mundo. Nuestro gobierno es la palabra de Dios. La palabra de Dios que es perfecta. La palabra de Dios que transforma los corazones de las personas. La palabra de Dios que nos muestra ese Dios que es digno de ser adorado y servido. Al único Dios vivo, al único Dios que es y siempre será, al único que es digno de honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Eso es en lo que nosotros debemos de esforzarnos y de unirnos. Para nosotros que somos la iglesia del Señor, este es nuestro mayor gozo, ¿verdad? El saber que formamos parte de la familia de Dios. Y esto es la iglesia, mi hermano, un pueblo que es propiedad de Dios y vive unido para glorificarle. ¿Cómo ven hasta aquí? ¿Estamos lejos o cerca de ser una iglesia? ¿Cerca? ¿Lejos? Bueno. ¿Amamos a Dios? Si de verdad amamos a Dios, entonces Él es nuestra prioridad. Él es nuestra alegría. Él es nuestro sustento. Su palabra es nuestro alimento. ¿Verdad? ¿Cuántos han pasado más de 8 horas sin comer? ¿Se siente feo? Bueno, algunos no batallamos, ¿verdad? Gracias a Dios también. Pero debemos de tener esa necesidad por la palabra de Dios como el alimento mismo, ¿verdad? La palabra nos enseña esto, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Si amamos a Dios, Él es nuestra paz y no nos avergonzamos de Él. Proclamamos al mundo entero que Él es nuestro Señor, que Él gobierna nuestras vidas. Entonces, amados, si amamos a Dios, no nos amamos a nosotros mismos. Si nosotros amamos a Dios, amamos y obedecemos la verdad y caminamos en la verdad. Amamos a Dios y testificamos de esa verdad a los demás. Nosotros sabemos que Jesús es la verdad. Aquel que ama la verdad le predica a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo y les testifica de Jesús, de Dios mismo hecho hombre, quien le salvó de la condenación eterna, del infierno. Esa persona que vino a romper la historia, a partir en dos la historia de la humanidad, ¿verdad? Esa persona indescriptible que le salvó. Esa persona, ese mismo Dios, al cual sirve y ama por sobre cualquier cosa. Nosotros, hermanos, si como iglesia de verdad amamos a Dios, entonces amamos a nuestro hermano en la fe, ya sea tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres o a los miembros de la iglesia. Acompáñame a 1 de Juan 4:20, 1 de Juan 4:20. Primera de Juan 4:20 dice: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. No es necesario agregar más ahí, ¿verdad? La vida en la iglesia debe formar parte importante de la vida de un creyente. ¿Por qué? Porque somos una familia, mis amados. Aprender a ser iglesia debe ser importante para todos nosotros. Como miembros de la iglesia debemos de cuidar la iglesia. Debemos involucrarnos en el ministerio, con las familias, ¿verdad? Debes casarte con un miembro de la iglesia, servir en un ministerio. Debe haber un celo santo, mis amados. Todos debemos de cuidar la iglesia para que no entren y formen parte de la misma aquellos que no tienen nada que ver con la iglesia. Aquí ha llegado gente que está 2, 3 semanas, al poco tiempo se acerca,
pastor, quiero servir, pastor, mire, pastor, esto. Y tan solo con una plática se van. Porque vienen con otro propósito, vienen con otra finalidad. Los que somos su iglesia permaneceremos. Los que somos su iglesia tenemos la certeza de que Él nos cuidará y prevaleceremos, ¿verdad? La palabra de Dios nos perfecciona y aunque sabemos que tenemos fallas, trabajamos entendiendo que estamos en un proceso de perfección y santificación. Como lo dijimos al inicio de las enseñanzas, la iglesia no es un club social. La iglesia no es un lugar al que pagas para entrar. La iglesia está conformada por los redimidos que necesitan ser santificados y perfeccionados. Tú tienes un gran valor, mi hermano. Fuiste comprado a precio de sangre y la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador. Tenemos que entender que el valor que nosotros tenemos no es por nosotros mismos, es por lo que está dentro de nosotros mismos. Amado hermano, no se trata de nuestros errores, se trata del corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Debemos entender y tener corazones redimidos que entienden su papel dentro de la iglesia. No se trata de ser perfectos, porque aquel que dice haber alcanzado todo es un mentiroso, hermano, ¿verdad? Y tristemente lo hemos visto aquí. Gente que dice, mi matrimonio está perfecto, mis hijos, perfecto. Y no se trata de perfección, hermanos. Y también, ¿sabes qué, mi hermano? No se trata de aparentar perfección. No se trata de que te escondas para que no te conozcan. Porque si haces eso, simplemente estás siendo un religioso. ¿Verdad? Debemos formar una comunidad. Ahora, formar una comunidad no significa que nos vayamos a 100 kilómetros de aquí y empecemos una comunidad de puros cristianos, ¿no? Tenemos que formar una comunidad, una iglesia local santa, que entiende que hay errores de parte de los miembros de la iglesia, ¿verdad? Hay errores de parte del pastor, del liderazgo, de los maestros, de los miembros de la iglesia. O sea, en la iglesia no debe haber ausencia de error. O sea, tampoco debe ser mediocridad, pero en ocasiones nos vamos a equivocar. Habrá errores, pero a la vez debe haber abundancia de humillación, ¿sí? Humildad de corazón, mansedumbre, un corazón que quiere amar a Dios como Él ha determinado. Corazones que buscan hacerlo aunque en ocasiones fallen. Debemos conocernos mejor, hermanos. Debemos de conocer nuestras necesidades, nuestras debilidades para ser ayudado, ¿verdad? Cuando un hermano te habla y te pregunte, ¿cómo estás, hermano? No aparentes. Si alguien se está tomando el tiempo para llamarte, pues dale gracias a Dios, ¿no? Hoy yo recibí una llamada antes de venir para acá y le agradezco al hermano y le agradezco a Dios porque alientan a seguir adelante, ¿verdad? Debemos comprometernos los unos con los otros porque somos familia. Y ser familia no nada más es vernos aquí, cuando nos vemos, o saludarnos a través de una red social, ya sea Facebook o WhatsApp, como lo tenemos hoy en día. Debemos amarnos, perdonarnos y estar ahí para nuestra familia. Yo quiero decirte algo, hermano. Ser parte de la iglesia es un ministerio. O sea, ser congregante, ser miembro de una iglesia es un llamado de parte de Dios, ¿verdad? Por eso Hebreos 10:25 dice que no dejes de congregarte, ¿no? Es una orden. Aquel que es miembro de una iglesia es parte de un ministerio y su ministerio es estar aquí, estar congregado, participar de todo lo que hemos dicho hasta este momento, con unidad, con amor, con perdón, con humillación, mansedumbre, todo eso es lo que debemos de entender como iglesia y es parte de las responsabilidades que tenemos como iglesia.
Muchas veces se piensa que el llamado de Dios solo se determina a través de una posición dentro de la iglesia, ¿verdad? Muchos piensan que el único llamado que existe es el del pastor, del maestro, del servidor, del diácono. No, el que tú seas miembro de una iglesia y que te comprometas con la iglesia es también es un ministerio, es un llamado de parte de Dios. Tenemos responsabilidades y una de las principales es un llamado a la unidad, ¿verdad? Hay una alabanza que cantamos normalmente que dice, haznos uno en ti, ¿no? Entonces, hermanos, se trata de entender a qué nos ha llamado el Señor. Y muchas veces nos conformamos con decir y repetir cosas que no alcanzamos a entender, por tradición, por vernos bien, ¿no? Muchos creen que ser cristiano es solo cumplir con cosas ya establecidas. La iglesia que hoy tenemos no es la misma que la del primer siglo, ¿no? Ser cristiano, como hemos aprendido y como nos hemos estado esforzando en estos ya 6 años, es un llamado de Dios a la santidad y a participar de la vida de la iglesia. Entonces tenemos que reflexionar en esto, hermanos. Tenemos que reafirmar nuestras convicciones y si algo estorba debemos de quitarlo de en medio. ¿Qué está estorbando en tu relación con Dios? ¿Qué está estorbando en tu relación con tus hermanos? ¿Qué está estorbando en tu relación con tu pastor? A todos los que escuchan esta enseñanza, yo te animo a que entiendas esto. Eres miembro de la iglesia y por tanto Dios te ha llamado a ser parte de esta iglesia. Yo te exhorto en el amor del Señor a que te comprometas con la iglesia, mi hermano. Que todos nos comprometamos con la iglesia, que nos comprometamos con Jesús, que nos comprometamos con nuestro hermano, con el liderazgo. Te animo a que seas un miembro activo de la iglesia. Asume tus responsabilidades y goza también tus privilegios. Porque hasta ahorita he hablado nada más de responsabilidades, pero también hay privilegios. ¿Cuántos han estado enfermos y han tenido el privilegio de que tus hermanos vayan y te visiten y oren por ti? De saber que tienes a tu familia orando por ti, intercediendo por alguna necesidad. Entonces, tenemos que unirnos en la palabra, unirnos como familia, tenemos que amarnos, tenemos que cuidarnos, tenemos que servirnos, hermanos, tenemos que rendir cuentas, ¿sale? O sea, no nos mandamos solos, hermanos. Tenemos que perdonarnos y tenemos que también reconciliarnos. Yo confío que esta serie nos haya dejado claro qué es la iglesia. Hay mucho más, obviamente, pero creo que es tiempo de que nos movamos a una nueva serie de enseñanzas y pues bueno, yo te animo a que ores por nosotros para seguir adelante. Y cuando digo nosotros, me refiero a toda la iglesia, hermano. O sea, a que nadie se quede atrás, a que todos estemos en el mismo camino, ¿verdad? Ser iglesia no es solo asistir, es un compromiso con Dios, es un compromiso con tus hermanos. En estos tiempos de restricciones, ser iglesia no es solo darle like, ¿verdad? Poner la enseñanza, darle like y luego irte a otro lado. Ser iglesia es una responsabilidad de todos y cada uno de los que formamos o conformamos la iglesia del Señor. Para terminar, solo quiero recordarte que la iglesia es una comunidad de creyentes que reconocen a Cristo como Salvador y le sirven como Señor. El Señor gobierna esta iglesia. Y que se han unido entre sí para un gran fin y misión. Si nosotros hemos permitido la división, la contienda, el chisme, hay que corregir el camino, hermanos. Hacerlo con un amor profundo, entendiendo, corrigiendo y aceptando nuestra responsabilidad. La iglesia está formada por todos aquellos que han sido redimidos, santificados y enviados a predicar el evangelio a toda criatura. Hay mucho que podemos hacer. Vamos a confiar en la dirección de Dios, vamos a confiar en su provisión, vamos a confiar en nuestro Dios. Él es todopoderoso.
Debemos andar confiados, debemos caminar seguros, entendiendo y proclamando que Jesucristo es el Señor. Amén, hermano. Pues bueno, vamos a orar. Bendito Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos que bendigas a cada miembro de esta iglesia, Señor. Tú los conoces. Ayúdanos a trabajar, Señor, en la unidad. Ayúdanos a aceptar el compromiso, Señor, y a dar pasos de fe, Señor. Reconocemos nuestras imperfecciones, Señor, nuestros pecados. Todos hemos fallado en este lugar, Señor. Te rogamos que nos perdones, Señor, y que hables a nuestros corazones, Señor. Que levantes hombres fieles a ti, Señor. Hombres que no dan pasos hacia atrás, Señor. Te rogamos que tu palabra abra el entendimiento, hable a nuestro corazón, que cambie nuestra mente. Cuando decimos hombre, estamos hablando en general, Padre Santo, tú lo sabes. Hombres y mujeres, niños, jóvenes, adolescentes, Señor. Estamos hablando de toda la iglesia, Señor. Sabemos que hay un orden, Señor, y que tú has puesto a los varones como cabeza de las familias, Señor. Te pedimos también por ellos, por todos y cada uno de nosotros que estamos aquí y formamos parte de esta iglesia, Señor, que nos ayudes a ser sabios, entendidos, valientes y diligentes en todas las encomiendas que nos has dado, Señor. Te pedimos que bendigas a cada familia. Te damos gracias porque nos has guardado hasta este día, Señor. Te rogamos que nos permitas reunirnos la siguiente semana, Señor, y escuchar tu palabra, Señor. Confiamos en ti, en tu provisión, en tu cuidado, y queremos hacer tu voluntad todos juntos como iglesia, Señor. Ayúdanos a entender la magnitud de lo que representa el llamado que tú nos has dado, Señor. No solo venir y cumplir con costumbres y tradiciones del cristianismo actual, Señor. Tenemos un gran llamado de tu parte, Señor. Hay una gran necesidad allá afuera y muchas veces nos enfocamos en cosas sin sentido. Te pedimos perdón por eso, Señor. Te pedimos perdón cuando nos enfocamos más en nuestro trabajo secular que en nuestro trabajo dentro de la iglesia, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ser fieles en todo momento, Señor, a quitar todo aquello que estorba delante de ti, todo aquello que nos aleja, todo aquello que nos aparte de ti, Señor, sea un pecado que no hemos podido superar, Señor. Si hay alguien en esa situación, Señor, yo te pido que nos ayudes, Señor. Ayudes a aquel que está en esa situación a levantar la voz y pedir ayuda, Señor. Y ayúdanos a todos los que estamos junto a Él a abrazarlo, amarlo, recibirlo, consolarlo y fortalecerlo con tu palabra, Señor. Sabemos de nuestras imperfecciones, Señor, sabemos que aún nos falta mucho, Señor, que no vamos a alcanzar la perfección, Señor, pero yo sé que tú estás obrando en todos y cada uno de nosotros, Señor. Por eso en esta mañana te bendecimos, te alabamos, exaltamos tu nombre, Señor, y reconocemos que no somos nada apartados de ti, Señor. Te rogamos que tengas cuidado de todos nosotros como iglesia, Señor. Te pedimos que si hay alguno que está indeciso, Señor, lo llames, Señor, lo alientes a seguirte a ti, Señor. Sabemos que solo hay un camino y ese es Jesús. En ti confiamos, Jesús, a ti te rendimos nuestras vidas y te exaltamos con todo nuestro corazón, Señor. Ayúdanos en este tiempo, en cada necesidad que tengamos, para ser fortalecidos, para ver tu mano en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, estamos despedidos. Mandamos un abrazo a todos los que se conectaron, a los que lo verán después, y esperamos que este mensaje caiga en buena tierra y traiga fruto agradable delante de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego.